¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto que hayan llegado a este punto de encuentro. Les cuento que la Ley 21331 tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral. Vamos a conversar con Yael Berdichevsky, psicóloga y magíster en trauma y psicoanálisis relacional, coordinadora docente del área adultos y formación continua del Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, Yael, qué un gusto que nos hayas recibido. Buenos días, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Todo bien por acá, muchas gracias. Oye, Yael, yo Bueno, decía en un principio el tema de esta ley, que en realidad es antigua, ¿no? Pero que se acaba de aprobar, tengo entendido que no sé si su reglamento, hay un decreto en el que se aprueba ¿mm? el documento denominado Construyendo Salud Mental. Del Ministerio de Educación. Me gustaría saber a ti, ¿qué idea tienes tú de esto a grandes rasgos primero y después vamos desmenuzando un poquito el tema de la salud mental en Chile, ¿te parece? Sí, me parece. Mira, en general es muy importante poder trabajar en distintos momentos el tema de la salud mental, en el sentido de que no siempre tenemos que trabajar desde la intervención misma, sino que es muy importante trabajar desde la promoción de salud mental, es decir, poder hablar de cuáles son los temas que protegen, factores protectores respecto a problemáticas de salud mental, como por ejemplo hacer ejercicio, tener redes de apoyo, poder hablar de lo que nos pasa, reconocer nuestras emociones, como también hacer prevención en ciertas temáticas de salud mental que son relevantes. Por ejemplo, hoy día que se sabe mucho, post pandemia además, de cuadros depresivos, donde es importante hacer prevención en torno a la depresión, cuáles son los factores que nos protegen en relación a poder prevenir justamente este tipo de enfermedades. También lo mismo con los trastornos de ansiedad, donde estamos en una sociedad que se genera, bueno, trabajamos mucho, estamos permanentemente produciendo. Entonces es muy importante que tengamos en mente qué es lo que previene, por ejemplo, el estrés o los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, etcétera. Entonces, que exista una ley que trabaje respecto a la salud mental y que el presidente el sábado en la cuenta pública haya hablado acerca de la importancia de un programa de salud mental integral, nos parece maravilloso en términos de que la salud mental está tomando cada vez más espacio en las políticas públicas. Oye, a ver, los avances de la terapéutica psiquiátrica, farmacológica, las psicoterapias, la rehabilitación especializada, las nuevas modalidades de atención en salud mental y psiquiatría hacen prever mejores atenciones, mejor diagnóstico y mejor tratamiento. Cuéntame a grandes rasgos qué dice esta nueva ley de salud mental o más bien el tema del construyendo salud mental, que es el documento del Ministerio de Salud. Sí, mira, a grandes rasgos yo creo que lo más relevante del documento es que efectivamente, como te decía, se está dando un espacio a la salud mental que antes no existía, ¿sí? Si bien han habido avances, como dices tú, en términos de la psiquiatría o en términos de la importancia de la salud mental, es muy relevante que las políticas públicas vayan en ese camino también. O sea, no sacamos nada con que las universidades nos preocupemos del tema o el Ministerio de Educación, sino que también tiene que ir desde el Ministerio de Salud en términos como de que la política pública llegue a las personas, que la salud mental empiece a aparecer como temática. Entonces eso es lo que nos parece más relevante de este programa o de esta nueva ley en el fondo. O cuéntame, Yael, a ver, la ley, tengo entendido que dicen, bueno, todo este marco global, ¿no es cierto?, respecto de cómo debería ser tratada, este nuevo decreto, hace muy poco que se aprobó, también habla de una serie de ¿cómo llamarlo?, eh,
líneas de fortaleza, digamos, tiene, ¿no? Líneas estratégicas para trabajarlas. Pero esto es muy buena en la ley, en la letra, pero estamos Mm. capacitados en este momento. Tú dices que está bien, es una visión, ¿no es cierto?, de darle importancia, pero estamos capacitados para dar el impulso a esta y echarlo a andar de realmente, o sea, funciona. Hoy día en esa población vulnerable, o es solamente un llamado de atención para verlo, para visibilizarlo? Sí, o sea, mira, yo creo que una de las cosas que tiene que ir acompañado siempre en este tipo de políticas públicas es que los recursos económicos también estén, ¿cierto? Entonces, también ahí debería haber una modificación presupuestaria porque la salud mental hoy día tiene creo que un 0,4% del presupuesto de salud completo, ¿sí? Entonces, el porcentaje es muy mínimo para poder llevar a cabo todas las ideas y todas las políticas públicas que se tienen en mente. Entonces, esa sería una de las líneas a trabajar. Y lo otro es que también me parece súper importante que se trabaje, como te decía antes, no solo en la intervención, sino que también para estar preparados para esto es importante trabajar desde estas otras miradas, que es la prevención y la promoción de la salud mental también. Porque si efectivamente si estamos solamente en la intervención misma, cuando ya existe una patología, es muy difícil poder dar abasto, ¿cierto? En todo en todas las personas que nos llegan a consultar, al menos en salud pública, que sabemos que está totalmente saturado. Entonces me parece que quizás esa preparación que tú dices tiene que ir más en la línea de estos otros espacios, no solamente de la intervención misma. Oye, y según tú, que bueno, eres especialista en el tema, ¿cuáles serían esas formas de prevención? Obviamente me imagino que van a partir de la edad más primaria, ¿no? Más Sí. temprana, perdón. En cuanto, Sí. por ejemplo, a través del Ministerio de Educación, hacer también mezclas por ahí, no solo, porque se dice, a ver, fortalecer, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo se logra llegar a la prevención, además de estar tapando los baches que hay ahora en el camino, ¿no es cierto? Porque tienen que ser las dos cosas juntas. Exactamente. Sí, una muy buena pregunta esa, porque efectivamente pasa que nuestros parlamentarios, por ejemplo, hay algunos que se enfocan en la primera infancia, otros que se enfocan en la adultez mayor. Y lo que creemos, o yo creo desde mi expertise, es que tenemos que enfocarnos en todas las etapas del ciclo vital. Y en cada una de esas etapas me parece, o sea, esto es como mi idea, y quizás nunca se va a poder hacer así, pero en cada una de esas etapas poner cuáles son esos proyectos primordiales para la prevención en cada una de las etapas. Porque un adolescente tiene problemáticas de salud mental distintas a las que puede tener un adulto mayor, ¿sí? Por ejemplo, un adolescente puede tener un diagnóstico de depresión igual que un adulto mayor, pero lo viven de una manera totalmente distinta. Lo que gatilla esos trastornos depresivos pueden venir desde otro lugar, ¿sí? Entonces, es muy importante que se enfoque la prevención desde cada uno de los ciclos vitales, ¿cierto? Del ciclo, o sea, cada una de las etapas del ciclo vital, perdón. Y para prevenir, lo más importante es dar a conocer a la población cuáles son los factores protectores en relación a esas temáticas de salud mental. Entonces, por ejemplo, se sabe que la depresión, digamos, los factores de riesgo es el aislamiento social, podría ser el estrés, ¿cierto? Que es algo que yo repito harto porque es algo que vemos mucho en las consultas privadas o en la salud pública. Entonces, es dar cuenta, digamos, de cuáles son esos aspectos que podrían gatillar estas problemáticas. Y así como nos dividimos en el ciclo vital, también es importante ver las brechas de género, por ejemplo, ¿sí? Donde mujeres podrían consultar mucho más, ¿sí? Pero los hombres, por ejemplo, no consultan. Y hay hombres, o sea, hoy día cada vez más están consultando más, pero por ejemplo la prevalencia de ideación suicida o de intentos de suicidio o de suicidio consumado es mucho mayor en hombres.
Entonces, por ejemplo, a los hombres les podemos enseñar sobre gestión de emociones. ¿Qué emoción es la que tú sientes? ¿O qué pasa cuando te sientes de esta forma? Y eso es algo que podemos también trabajar, como te digo, desde el género. Oye, Yael, tú eres académica de una universidad y por lo tanto estás a cargo de la formación de muchos estudiantes. A ellos se les Sí. está trabajando, digamos, haciendo capacitación sobre el tema. ¿Están preparados los psicólogos y psiquiatras, digamos, contemporáneos hoy día? O y tenemos lo suficiente porque de repente se dicen, hay carreras saturadas, una de ellas es psicología, Mm, pero ¿hay sí. cantidad de psicólogos para realmente trabajar con la población? Sí, hay, pero bueno, los psicólogos nos dividimos en distintas áreas, ¿cierto? Entonces hay psicólogos que quieren dedicarse a la psicología clínica, hay otros que se quieren dedicar a la psicología organizacional, hay otros que se quieren dedicar a lo educacional, etcétera. Pero lo interesante de la psicología es que en cualquiera de estos ámbitos uno puede trabajar acerca de los factores protectores en la salud mental o acerca de la prevención de trastornos de salud mental. O sea, uno puede, desde la organización, en un trabajo cualquiera, fomentar, por ejemplo, talleres respecto al bienestar, talleres de manejo del estrés, talleres de gestión emocional, que son cosas que se están dando, o sea, que nosotros estamos viendo que están ocurriendo en las empresas también. O sea, a lo que voy es que intersectorialmente, desde distintas disciplinas también, podemos empezar a mirar los problemas de salud mental y tratar de prevenirlos. Ahora, respecto a tu pregunta de desde la academia, efectivamente, en la Universidad del Desarrollo particularmente trabajamos con nuestros estudiantes respecto a modelos de bienestar. También vemos mucho acerca de las políticas públicas en salud, especialmente para aquellos que quieren dedicarse a la psicología clínica. Vemos el Nacional de Salud Mental, por ejemplo. Entonces, los invitamos a que ellos piensen qué harían ellos, digamos, si son ministros de salud en un futuro, a qué le pondrían más recursos, qué tipo de políticas públicas ellos les gustaría que se trabajaran desde la psicología clínica. Y eso lo hacemos desde el diálogo, desde el pensamiento crítico, y que puedan tener una visión acerca de que la salud mental no es solo en el box, cuando estás con el paciente al frente, sino que puede ser más desde la línea comunitaria, ¿sí? Es decir, trabajar en comunidades, trabajar, como te decía antes, en ciertos grupos de personas que están pasando por cierta etapa del ciclo vital, etc. Oye, tú hablaste algo con respecto del tema presupuestario, que yo creo que es fundamental, Sí, porque si a lo mejor, no sé, en los COSAM en vez de tener 5 psicólogos, por decirte, deberían tener 20, ¿no? Como para claro. tener cubiertas las necesidades de la población. Pero también dijiste algo que a mí me llamó recién la atención y es que no solamente a nivel de colegios, ¿no? Donde también debería haber a lo mejor más de un psicólogo por colegio, porque de repente hasta que vuelves a tener hora para la persona van pasado, no sé, 2 meses, digamos, o a lo mejor lo puedes Ujú, ver una vez al año. ¿Qué pasa con eso en el sentido de las políticas públicas, por ejemplo, en una gran empresa, en una gran fábrica, por decirte? Quizá también ujú, debiera ujú, haber psicólogos laborales, ¿no es cierto? ¿Y por qué, además, y aquí viene la segunda pregunta, por qué hay tanta renuencia de uno, de nosotros, con tener estas reuniones con los psicólogos o psiquiatras? En general mm. es como onda, me mandaron al loquero, ¿no? Sí, sí, todavía existe ese mito. Sí, mira, efectivamente, todavía, como te digo, existe el mito de que ir al psicólogo o al psiquiatra es porque estamos locos, ¿sí? Entonces, eso es muy difícil de derribar, ¿sí? Porque en el fondo lo que hacen los psicólogos es tener un espacio de contención, de hablar de nuestras emociones, de hablar de uno mismo. Y a veces se hace difícil poder hablar de uno mismo, conocerse a uno mismo.
A veces es mucho más fácil como continuar y funcionar, 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 hasta que se gatilla como la crisis tremenda y ahí uno llega a consultar. Entonces, en eso hay que hacer mucha psicoeducación y por eso también es importante la prevención, porque con la prevención llegas a todos, no necesariamente al que tiene el problema de salud mental. Entonces, en ese sentido, puedes hacer algo mucho más mayoritario. Ahora, respecto a tu primera pregunta de las empresas, los psicólogos podemos estar en todos los espacios. Es una profesión que efectivamente es muy trabajable desde lo intersectorial, como te decía antes. Entonces, eh, hoy día psicólogos que trabajan en las empresas se están dando cuenta cada vez más que están estos problemas de salud mental rondando. O sea, imagínate en una fábrica, como decías tú, una fábrica textil, por ejemplo, ya no sé si quedan, pero una señora que trabaja todo el día con su máquina, que tiene que trasladarse, al menos en Santiago, muchas horas para llegar a su lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces, son condiciones, digamos, los determinantes sociales en las cuales está inmiscuida esa persona, obviamente que son situaciones más complejas, ¿cierto? Son vulnerables, como tú decías antes. Entonces, en ese sentido, la fábrica, si bien no tiene una responsabilidad política o social, sí hay una responsabilidad, creo yo, moral, en términos de que las condiciones laborales al menos sean las adecuadas, que eso sí va por ley, pero que también esa persona se sienta cómoda en su trabajo. Entonces, hoy día, tanto en colegios, fundaciones, organizaciones, en todas partes puede haber un psicólogo, por ejemplo, en un departamento de bienestar, bienestar social, por ejemplo. ¿Sí? Que ahí en general hay trabajadores sociales también, entonces ahí también se trabaja la interdisciplina. Así que nada, podemos estar en todos lados y trabajar sobre el bienestar de las personas, que eso es lo fundamental. Oye, ¿y hay avances en ese sentido? Porque este ejemplo que tú pusiste de la fábrica textil, por ejemplo, me Mm, trajo al recuerdo a un reportaje que hace muy poco vimos sobre unos talleres justamente donde había personas, en la gran mayoría, el 99,9% de las personas eran mujeres, que estaban como ujú, encerradas en unas bodegas que ni siquiera tenían ventanas, nada, y que mm, estaban haciendo, obviamente era un taller clandestino, porque hacían cosas claro, de marcas, de marcas que no eran, digamos, eran marcas falsas, ¿no? Que estaban ahí ujú, fabricando cosas. Obviamente esa gente no va a estar, no va a tener pensado tenerle una mejora, digamos, a esa persona con respecto a lo laboral. ¿Se está avanzando? ¿Hay alguna manera conversaciones, por ejemplo, con el Ministerio del Trabajo, ya que estamos hablando de eso precisamente, respecto ujú, de la obligación de que algunos empleados, no sé si todos, pero algunos empleados, algunas profesiones más bien, tengan ujú. eh, obligadamente que asistir a una, dos sesiones, no sé, en el año, por ejemplo? No hay leyes al respecto, no hay Ya. política pública al respecto, pero sí hay empresas que se preocupan justamente de este ámbito por ejemplo, citan a sus trabajadores, no obligados, pero sí les tienen, como te decía antes, un departamento de bienestar donde ellos van y pueden tener un par de sesiones, como dices tú, y luego son derivados en el caso que necesiten un tratamiento más complejo o de mayor alcance. Yo conozco colegas mías trabajan en un programa que me parece que es de la Fundación Paréntesis, que trabaja, por ejemplo, con el Banco Santander. Entonces, ellas prestan servicio a los trabajadores del banco y luego, como te digo, si es que necesitan una atención más especializada, se deriva a un lugar más especializado. Pero hay que saber bien, y es muy interesante lo que tú comentas, Miriam, porque la trata de personas, que también, o sea, digo, yo lo digo como trata de personas, no sé si esto sería trata de personas, pero las malas condiciones laborales, el abuso de poder, etcétera, son delitos. Entonces, es súper importante, y más aún que tenemos mucha población migrante, es importante educar respecto a eso. Porque muchas veces los trabajadores dicen, no, yo soy inmigrante irregular, no tengo mis documentos, entonces esto es lo único a lo que puedo optar. Pero independiente de que no tenga documentos, esa persona puede denunciar y efectivamente eso se investiga.
Me acuerdo el caso de, creo que era en un campo en el sur, donde tenían a estos trabajadores encerrados, también un poco la misma línea de lo que dices tú, y finalmente al dueño de la empresa lo castigaron, no sé si finalmente estuvo preso o tuvo que pagar multa, no sé. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta e ir educando a la población, de que, por ejemplo, las condiciones laborales mínimas tienen que estar y que la salud mental claramente se ve mermada si es que tú no tienes buenas condiciones laborales. Perfecto. Oye, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de, no sé, desde la depresión hasta, Ujú. no sé, las lesiones autoinfligidas. Sí, salud mental tiene relación a todo lo que tenga que ver con nuestro aparato psíquico, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Cualquier enfermedad, cualquier trastorno mental que va en la línea de lo más prevalente acá en Chile es, por ejemplo, la ansiedad, por un lado los trastornos de ansiedad, por otro lado los trastornos depresivos, pero también van en la línea del trastorno psicótico, por ejemplo, esto que se escucha de que hay personas que ven cosas, que alucinan ciertos sonidos, eso también va dentro de la salud mental, pero hay ciertas características, o sea, ciertos trastornos que tienen que ser atendidos, por ejemplo, a nivel psiquiátrico, con mayor énfasis. Hay otros trastornos que pueden ser vistos en ambos, digamos, psiquiatría y psicología, y hay otros trastornos que es necesario verlos también con terapeuta ocupacional, con trabajador social, o sea, lo multidisciplinario es fundamental, pero también hay temáticas de salud mental que pueden ser trabajados solamente en psicoterapia, con psicólogo. Entonces, por ejemplo, una persona que dice, no me dan ganas de levantarme, estoy súper estresado en mi trabajo, no estoy motivada, que claro, uno podría decir, son elementos que podrían configurar un trastorno depresivo, pero que todavía no se diagnostica, y se puede trabajar dentro de lo que es la psicoterapia, antes de ir al psiquiatra, por ejemplo. ¿Se entiende ahí la diferencia, cierto? Sí, claro, sí, sí. Súper. Y respecto a lo que dices tú como de las heridas autoinfligidas o los intentos de suicidio, son, a veces termina siendo una sintomatología de algún otro trastorno de salud mental, como por ejemplo los trastornos de personalidad, que muchos trastornos de personalidad terminan en intentos de suicidio porque ya la persona no logra lidiar con la problemática o la conflictiva que está teniendo. Oye, y también está considerado ahí el tema de las adicciones, el uso, por ejemplo, del Sí. consumo de alcohol y sustancias, no sé, de alguna sustancia X, Sí, también las adicciones entran dentro ¿ya? de las problemáticas de salud mental. Siempre igual, los trastornos de salud mental son multifactoriales. Entonces, la adicción puede tener que ver con algo emocional, pero también puede tener que ver con algo hereditario también a veces, o algo que esté sucediendo en el entorno. Entonces, claro, ahí entrarían también, por ejemplo, duelos, que también es algo como súper, ¿cómo decirlo? Como algo muy transitorio, ¿no? O sea, se murió un familiar muy cercano, vivo mi etapa de duelo, voy a psiquiatra, psicoterapeuta y listo, como también hay enfermedades que son crónicas, como por ejemplo el trastorno afectivo bipolar, que es una condición crónica. Entonces hay diferencia. ¿Mm? Oye, y para ir terminando con esto que partimos al revés, ¿no es cierto? Estamos definiendo ahora un poco los distintos trastornos que podrían haber de una persona. Cuéntame, a ver, no, ¿cómo te lo planteo? El tema de las depresiones o de tú mencionaste ahí un tipo de demencia, no sé, de una esquizofrenia, o ¿tienen Ujú. de alguna manera ya ustedes estudios para la comprobación de que hay ciertos factores, no solamente ambientales, sino que también hereditarios o cierta predisposición hereditaria? Estudios acá en la universidad no tenemos, nuestras líneas de trabajo van por otro lado, Ya. digamos, pero sí hay mucha literatura y mucha investigación acerca de
de las prevalencias, por un lado, ¿cierto? En Chile, prevalencia de cuáles son los trastornos que más se repite, pero también cuáles son esos factores que están de alguna manera interactuando en esos trastornos. Entonces, efectivamente hay estudios que dicen que el entorno es algo que podría ser un factor protector, pero también un factor de riesgo, los elementos hereditarios también. O sea, el ser humano tiene lo biopsicosocial, o sea, está ahí, digamos, lo biológico, lo psicológico y lo social. Y esos tres elementos de alguna manera se van interactuando. Y por eso también la psicología ha tenido un cambio, y en eso sí nosotros nos hemos hecho cargo como Facultad de Psicología, que es mirar a este individuo desde distintas dimensiones, y no solo desde lo individual, no solo aquí de la mente, digamos, ¿sí? Por eso hablamos de lo biopsicosocial. Y por otro lado, también hay muchos estudios antiguos, no necesariamente de ahora, que hablan de la importancia del cambio terapéutico, de qué es lo que ayuda a esa persona a estar mejor, y que fíjate que lo que más aparece como dentro de esos estudios es que la alianza terapéutica, es decir, la relación que se forma entre el terapeuta y el paciente, tiene un alto porcentaje de incidencia en que el trastorno vaya mejorando, ¿sí? A menos que sea un trastorno crónico, como el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, como decías tú, algún trastorno psicótico aparte, que son crónicos y que esas personas deberían estar en psicoterapia siempre, digamos. Perfecto, oye, me imagino la dificultad para el diagnóstico de ustedes, porque, a ver, si yo tengo, no sé, un problema de apendicitis, tengo a lo mejor un solo procedimiento, ¿no es cierto? O no Mm, hay otro, no soy única con respecto de mi apéndice, no depende de, obviamente, en la etapa en que me pillaron la apendicitis, pero hay un camino, hay un proceso, en el de ustedes no lo hay. Cada persona es absolutamente única, ¿no? Y tienen que estudiar sí. el tema de la persona y sus circunstancias a cada uno, ¿no? Exactamente, por eso hablamos cuando nos preguntan algo a los psicólogos, siempre decimos depende, ¿cierto? Claro. Porque eso es como lo que manda. Pero tú ahí nombraste algo que es muy importante, que es la historia biográfica de las personas. Es distinto cuando llega una persona con depresión de 30 años que sufrió un abuso sexual en la infancia, por ejemplo, como hecho traumático, a una persona que está con un diagnóstico de depresión porque tiene un duelo patológico, que se murió, por ejemplo, su marido y lleva años en eso, digamos. ¿Sí? Entonces, es cierto, es difícil, pero la verdad que, por otro lado, me parece que es muy interesante que esas hipótesis que uno va teniendo también, porque trabajamos mucho a partir de hipótesis, ¿cierto? Y del análisis, uno las vaya contrastando con nuestros pacientes, ¿sí? Porque efectivamente son ellos los que más conocen su vida y son ellos quienes también nos pueden decir que efectivamente eso le hace sentido o no. Eso se trabaja mucho en la psicoterapia. Y a nivel más comunitario o más como desde la prevención, como decíamos antes, bueno, eso sí hay estudios, hay muchos estudios acerca del bienestar, que eso es lo que más ponemos en práctica los psicólogos, de hablar del bienestar, de hablar como te decía antes, de nuestros factores protectores, de que es importante tener nuestras redes de apoyo, de que es importante quizás hacer deporte, y dentro de eso, las circunstancias de cada persona, porque es distinto decirle a una persona de Santiago que haga deporte, que está todo el día trabajando, a una persona que ya está jubilada en Viña del Mar, donde tiene el mar de frente, no sé, como me entiendes, entonces todos esos factores van influyendo. Claro que sí. Muchas gracias, Yael, por haber estado hoy día con nosotros. Hoy gracias a ti, un placer, y agradecerles también por la invitación. Oye, me encantó el haber conversado con Yael porque además que es muy entretenida, muy interesante, nos fue dando algunas pautas, ¿no? De lo que está pasando con nosotros. A ver, ojalá seamos capaces de que esta ley no solamente se quede en la línea, en la letra muerta, ¿no? Y sigamos tal como estamos, porque todos dicen ya fortalecer, sí, dar a conocer, sí, visibilizar, sí, pero ¿y cómo seguimos?
Le damos las gracias a Yael Berdichevsky, psicóloga y magíster en trauma y psicología relacional, coordinadora docente del área adultos y formación continua del Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, señoras y señores, por haber llegado a este punto de encuentro.